La provincia está complicada, está con mucha efervescencia gremial, lo venimos anticipando, lo venimos hablando aquí en las distintas emisiones, Albino, del lado P. Hemos tenido la oportunidad de hablar con distintos dirigentes gremiales, pero bueno, ¿cómo va a terminar el año de este último año de gestión de Daniel Scioli? Es el gran interrogante, lo que queda planteado. ¿Será de confrontación permanente con los sindicatos? Hay algunos que están más duros que otros. Bueno, es una constante. Siempre hay relaciones más tirantes entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y algunos sindicatos. Por estas horas hay un conflicto abierto ya con un sector que es bastante sensible, sobre todo por lo que genera en la sociedad una medida de fuerza. Hablamos de los docentes. Pero también hay otro sector de los estatales que arranca una jornada de protesta que prometen extenderla. Hablan de una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, cuestionan el impacto que tuvo el aumento de precios o la inflación en comparación con los aumentos que dio la provincia a principio de año. Y hay preocupación en general por la cuestión laboral en la provincia de Buenos Aires, hasta el punto, Fabián, que hubo en las últimas horas acuerdos con el gobierno de la provincia y por lo menos el sector de los privados y demás. Pero hoy nos visita alguien que entiende mucho del tema, sabe, porque además es un actor principal. Exactamente. En la relación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus empleados. Carlos Quintana, secretario general de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, la delegación de la provincia de Buenos Aires, con muchísimos afiliados dentro de la administración pública. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Quintana? ¿Cómo está? Bueno, está planteado así el tema. ¿Ustedes cómo ven el escenario? ¿Cómo ven este segundo semestre que se le agrega otro dato clave, que es la situación internacional que, por supuesto, impacta en la provincia de Buenos Aires? Mira, en principio, digamos, todavía, digamos, la inflación no alcanzó al aumento salarial que recibimos, digamos. En realidad, creo que, es decir, cada uno tenemos que medir en términos reales cómo estábamos, digamos, al comienzo de la etapa de este gobierno, digamos, y cómo estamos hoy. Y si usted tiene que medirlo... Y si yo tengo que medirlo, hay un crecimiento real y efectivo del salario del trabajador. Es decir, en realidad digo que uno no puede medir lo último que nos está ocurriendo, digamos. Y entendemos que cuando la provincia estuvo en condiciones donde el Producto Bruto Interno crecía un 8, un 7 y demás, como tuvimos los años de bonanza, es decir, los salarios fueron recuperando su poder adquisitivo. Digamos, obviamente que hoy el peor salario es el que no se cobra, digamos. Entonces, estamos en una situación donde la situación nacional, digamos, que está provocada por esta presentación de los fondos buitres, que significan, de alguna manera, digamos, es decir, toda una suerte de incertidumbre en la sociedad argentina y en los inversores que pueden venir del extranjero y en la producción, que uno no entiende este tema de que haya inflación cuando baja el consumo, porque evidentemente debería ser al revés, digamos, debería haber más oferta para que la gente consuma, claro, digamos. Pero bueno, en un marco donde son insumos nacionales y no son insumos importados. Digamos, si hay insumo importado podemos echarle la culpa al dólar, pero en esta instancia no la tenemos. Pero en realidad la provincia de Buenos Aires había conseguido del gobierno nacional una autorización para un endeudamiento de 500 millones de dólares, que no lo pudo aplicar, que no se puede aplicar y en estas condiciones de Argentina de hoy no lo va a poder aplicar. Ahora, Carlos, lo que también es cierto es que la provincia de Buenos Aires hace muchos años que se viene financiando con endeudamiento, pero se supone que no se endeuda para pagarle a los estatales. Eso dice el gobernador, yo no me endeudo para gastos corrientes, para el pago de sueldos. A ver, yo digo que en realidad, no es el pago de sueldo, digamos, en realidad, digamos, crece la demanda de servicios, digamos, en razón de la emigración que tenemos en Argentina, digamos. El conurbano bonaerense crece todos los días. Nosotros acá en la región vemos cómo, digamos, el día de ayer estuvimos en un escenario donde estaban desalojando unos terrenos tomados. Digamos, quiere decir que todavía sigue habiendo inmigración
de otros sectores que vienen a utilizar servicios de la provincia de Buenos Aires, entonces la calidad del servicio, digamos, se ve resentida en razón del volumen. Hay que expandirlo, digamos, o invertir más. Sí, expandirla o invertir sí, más. Claro, y hay que invertir más. Digo, pero en realidad, yo digo, la situación la veíamos la semana pasada cuando tuvimos que sentarnos con la Confederación General del Trabajo a pedirle al gobernador y al secretario del gobernador el ofrecimiento que nos hace, digamos, para que cuidemos el trabajo. Claro, cuidemos la producción. ¿Ese acuerdo en qué consiste? Digamos? ¿Qué efecto práctico puede llegar a tener? A ver, para las empresas que tienen menos de 80 operarios, digamos, hay programas del Ministerio de Trabajo que cubren hasta 1.800 pesos, digamos, de aporte que hace el Ministerio de Trabajo para que ese trabajador tenga continuidad laboral. Digamos, obviamente, se hizo un acuerdo con las cámaras empresarias, pero después... ¿Para empresas y servicios, para empresas y comercio solo, para todos? Acá se habla de trabajadores y empresas, ¿no? Se está marcando, digamos, ¿de qué se trata? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, digamos, hasta 80, rubros, de varios rubros, digamos, no hay un rubro determinado. Ahora, Carlos, lo vuelvo, digamos, al debate de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Usted decía, la verdad es que cuando se pudo, se han recuperado los sueldos y además la inflación todavía no se consumió el porcentaje de aumento que otorgó la provincia al principio del año. ¿Eso puede interpretarse distinto, por ejemplo, en el caso de los trabajadores estatales que usted representa y en el caso de los docentes? Porque los docentes dicen que sí. A ver, esta paritaria tuvo un sentido muy particular y muy especial, por lo menos planteado por nosotros. Cuando vos repartís miseria, tenés que saber cómo repartir la miseria. Digamos, si vos tenés abundancia, en la abundancia vamos a buscar un sistema que tenga el mismo efecto en todos los niveles. Digamos, acá teníamos un nivel muy importante que era el que menos ganaba y no llegaba a la canasta básica. Entonces, nosotros lo que apuntamos es a darle el mayor aumento a ese sector. Ese sector recibió el 41% de aumento. Digamos, y ahí viene decreciendo hacia los sectores de mayor ingreso. Lo que no entienden algunos es que lo que pensamos nosotros, que aquellos que tienen mayor ingreso, digamos, si le seguimos dando porcentualmente más aumento, se lo lleva impuesto a la ganancia. Entonces, en realidad, digamos, en vez de que se lo lleve impuesto a la ganancia, distribuyámoslo en los sectores. En todo caso hay que dar esa pelea primero, digamos. Pero, a ver, digo, en Argentina todas las cosas que se ponen de emergencia se siguen manteniendo por años. Convengamos que el 21% del IVA, digamos, también fue un decreto de una ley de emergencia. Yo no recuerdo, sinceramente tengo que decirlo, no sé desde qué año estamos pagando el 21% del IVA. Digamos, ya nos perdimos en la historia. Sí, por ¿no? lo menos de los 80. El impuesto al cheque también fue una emergencia. Todavía lo seguimos pagando. Es decir, el impuesto al trabajo, digamos, una cosa irracional desde el punto de vista de la lógica que un trabajador pague impuesto a la ganancia, digamos, es decir, también fue una emergencia en determinado momento de la Argentina, digamos, y seguirá en la emergencia, digamos, obviamente que las modificaciones que se le hicieron, en ningún momento se modificó la tablita de machinea, por lo tanto, digamos, hoy por hoy, así te lleven a vos el piso a 25.000 pesos, es decir, vas a seguir pagando lo mismo porque en realidad no se modifica la tabla. Entonces, toda esta situación genera una situación compleja. Entonces, en esta instancia recurrimos a darle prioridad a los demás abajos para que lleguen a la canasta. Eso fue la paritaria de marzo. Ese fue el esquema de la paritaria de marzo. Ahora, ¿qué venía posteriores? ¿Qué venía posteriores? Digamos, con esto lo que hicimos fue terminar de romper un estatuto escalafón que tiene 30 años, donde en realidad no hay ningún tipo de reconocimientos individuales. Es decir, el que trabaja cobra igual que falta, el que es carpetero y el que no está. Digamos. Entonces, lo que nos planteamos... ¿Eso también se repite en otras áreas del Estado? Por ejemplo, en los docentes, que también están bastante cuestionados por ese tema. A ver, yo digo, los docentes tienen un sistema de calificación que siempre le da 10. Digamos, no sé quién los califica. Digo, y no es que estoy en contra de los docentes. Digo, tienen un sistema distinto. Ahora,
En el caso de los sectores administrativos, digamos, nunca pudimos entrar en el tema de la calificación. Claro. Es decir, todos los ascensos y promociones fueron para todos en general. Entonces, digamos, si vos me das la posibilidad de decirlo, yo digo, no somos un país comunista. Digamos, entonces, los derechos individuales, las voluntades individuales, los esfuerzos individuales deben reconocerse. Si no me das calificación, si no me das concurso, es decir, evidentemente somos todos iguales. Claro, es lo mismo, el que trabaja que el que no trabaja. Entonces, tenemos que discutir una nueva carrera administrativa que nos permita arrancar de alguna manera con todo un sistema donde aquellos que, digamos, se esfuerzan todos los días para ir a trabajar, cumplir y demás, tengan su reconocimiento meritorio, digamos, ascenso, promociones, concursos, claro, digamos. Y ganar más. Y por supuesto. Carlos, y hablando de algunos reclamos, digo, yo no quiero comparar, pero es inevitable que uno lo haga. Hablando de los planteos de otros sindicatos, como el de los docentes, los trabajadores públicos, más allá de las demandas salariales que por estas horas están contenidas, por lo menos en el caso de los trabajadores que usted representa, ¿tienen algunas otras demandas vinculadas con las condiciones de trabajo, con el servicio que presta el IOMA, o con alguna de esos otros planteos que hacen los docentes? A ver, yo digo, IOMA, yo acabo de hablar ayer con el presidente de IOMA, digamos, el gobierno le dio los recursos necesarios para ponerse al día con todos los prestadores. Obviamente es de esperar un mejoramiento en el funcionamiento de IOMA, es de esperar. Sí, a ver, digo, el tema es que en realidad, digamos, estamos en el marco de una convulsión social y todo el mundo se defiende como puede, digamos. Entonces, digamos, las instituciones médicas, digamos, no contienen a sus representados. Es decir, ellos firman un convenio con un monto determinado por atención médica, digamos, y después cuando vamos nosotros, digamos, que pagamos al médico lo mismo que pagan las mejores obras sociales, prepagas. IOMA le paga al médico lo mismo y en muchos casos tiene una cartilla. Yo no quiero dar nombre, digo, pero... Y en muchos casos tiene una cartilla y tiene una cartilla mucho mejor. Es decir, y una cartilla cerrada, ¿no? Sí. Es decir, ahora cuando vamos los de IOMA, digamos, nos trata como si fuéramos Kelper. Ahora, si vos llegás con una tarjetita de alguna de las prepagas, digamos, te ponen en la alfombra roja. Entonces digo, hay cosas que no se entienden. Digamos, nosotros tenemos 1.800.000 es decir, afiliados en el IOMA, que no tengo ninguna duda que el mayor trabajo que tienen los médicos está dado por los afiliados al IOMA. Ahora, ¿por qué nos diferencian y cuando entramos nosotros nos piden un plus? Digamos, yo les cuento qué hice yo. Digo, ¿no? Desde UPCN. En su momento, sí, obviamente. En lo personal no puedo hacer nada, digo, lo hago como institucional. Digamos, en su momento nos juntamos con la gente de FEMEVA, FEMECON, con todas las áreas médicas. Le dijimos, muchachos, pongan los patitos en fila porque si no, no podemos nosotros pagar la obra social, pagar un coseguro y encima pagarle al médico una extra. ¿no? Una adicional, como le llaman. Sí, una extra. Ponerle una extra, digamos, para no entrar en el tema absolutamente ilegal, además. Ilegal, ¿no? Entonces, nos pusimos un plazo y después piedra libre. ¿Qué significa piedra libre? Cada uno vamos a defender los derechos que tenemos de nuestra gente. Yo armé en Bahía Blanca, digamos, con 5 delegados, había hablado con Montoya en ese momento que estaba en el ARBA, pedí 5 inspectores del ARBA y los puse delante de cada uno de los consultorios. Es decir, cuando salía la gente le preguntaban si le habían cobrado, la gente decía sí o no. Si decía sí, deben recibo. No tengo recibo, acompáñeme, vamos adentro. Multa. Así agarramos 3 médicos. Con el acta solamente que les hizo el ARBA, se le dieron de baja del sistema de IOMA. Entonces, eso es interesante porque generalmente el paciente tiene temor, digamos. Y no sabe, claro, el paciente no se puede defender porque vos estás entregado al médico. Digo, ¿cómo te vas a pelear con el médico? Sí, es cierto, digamos, pasa eso. Es decir, en realidad, yo digo que en muchos casos parecería que tenemos que tener una confrontación entre pobres contra pobres, digo, porque en definitiva
un médico es un Entonces, trabajador digamos, igual que yo. Lo que me queda como conclusión y como para ir cerrando, Quintana, Sí. es que digamos, lo que debería hacer el gobierno es optimizar todos los recursos que gasta con este tipo de controles. Digo, para poder tener más Lo que recursos pasa es para que, destinarlo a otras cosas y para digo, mejorar la calidad de vida del trabajador estatal. Esto es como querer mejorar el tema del trabajo negro. Digamos, vos tenés 450.000 establecimientos productivos en la provincia de Buenos Aires y tenés 120 inspectores de trabajo. Chino básico, ¿no? Es Imposible. decir, en realidad, yo digo que hay situaciones que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno de los sectores ante la sociedad. Digamos, hay sectores empresarios que cumplen con la legalidad y otros que incumplen con la legalidad. Y tenés una situación de, es decir, competitividad, digamos, entre comillas, es decir, no iguales. Claro. Carlos, ¿No? la última, porque se Sí. nos termina el tiempo, pero usted es Seguro. un hombre político además, que viene del peronismo. ¿Cómo ve la interna del peronismo? ¿El espacio que usted representa ya tiene candidato dentro de los que están allí en cartilla? No. Porque a todo ver, el mundo se pelea por ustedes, todavía, los sindicalistas. Todavía falta mucho. Digo, el tema es que en realidad creo que el país está en una situación de crisis y necesitamos que digamos, no nos ocurra lo que nos ocurrió, digamos, ¿no? Que es decir, tenemos distintas opiniones, nos dividimos y luego termina apareciendo una alianza donde después, digamos, esas alianzas que en realidad terminaron mostrando el fracaso nacional y que nos dejaron un país pero ya eso es tarde, destruido. me parece, porque me Digo, da la sensación de que ya están a bastante ver, divididos. los sectores, a ver, yo el digo, peronismo, Carlos. todavía, es decir, vamos a charlar cuando se definan las PASO, Sí. digamos, y a ver quiénes van adentro de las PASO. Yo digo, algunos me preguntan, es decir, bueno, pero este es peronista o aquel es peronista. El que se va del peronismo no es peronista. El tema es Sí. dónde está el peronismo. Bueno, a ver, el peronismo está en el PJ. El gobierno dice orgánicamente está con nosotros. ¿Viste? Pero a ver, enfrente a ver, también hay peronistas que se reivindican como tales. Entendamos lo siguiente, digamos, acá, desde el peronismo, tuvimos cafierismo, tuvimos menemismo, tuvimos dualdismo y tuvimos kirchnerismo. Siempre hay un ismo, digamos, dentro del peronismo, porque es el que conduce en el momento electoral que le dimos la conducción a distintas personas. Entonces, acá podemos hablar de kirchnerismo, pero la base elemental es el Partido Justicialista, digamos, y muchos de nosotros vamos a reivindicar el Partido Justicialista, por algo estamos adentro de la conducción. Yo soy el secretario gremial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Estamos de acuerdo. Es decir, y yo digo, Está entiendo todo dentro del que Partido dentro del Partido Justicialista vamos todos. Bien. Pongámonos en fila, digamos, hay unas PASO, digamos, Y dentro ahí- de las PASO, el que sale, ahí vamos a hacer un lista de nuevo, porque vamos a hacer, digamos, con el que gane, va a aparecer el lista. ¿no? El apellido del ganador más el un día estábamos con otro periodista, también de acá de la zona, que yo aparecía siempre que era dualdista. Yo digo, mirá, ¿cuál es el otro candidato? Pues yo soy peronista. El candidato a presidente de la nación era Dualde. Sí. Y yo juego al peronismo. Entonces yo no soy dualdista, yo soy peronista trabajando con Claro, Dualde. el candidato del peronismo. Carlos Así. Quintana, secretario general de UPCN, muchísimas gracias. No, gracias a Siempre ustedes, muy interesante amable. charlar con usted. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces uno de los temas, lo gremial y también lo político, Albino. Ya volvemos.